Hola, en este video estaré haciendo una reseña del filtro SV220 S2 o 3 de 7 nanómetros. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a Astro Vecinos. El filtro SV220 S2 o 3 o de azufre ionizado y oxígeno doblemente ionizado lo que busca es capturar con cámaras OSC o cámaras a color las líneas de emisión de oxígeno y de azufre muy comunes en nebulosas de emisión. SVBONY lanzó recientemente este nuevo filtro que viene a ser el complemento del filtro que ya teníamos, el SV220 Dual Band, que correspondía a hidrógeno alfa y oxígeno 3, también de 7 nanómetros. Algo que no ha sido muy bien visto por la comunidad es el hecho de que le colocan el mismo nombre o la misma referencia a varios filtros. Ya tenemos en este momento 3 filtros con la misma referencia, SV220, que corresponden al de H-alfa O3 de 7 nanómetros, H-alfa O3 de 3 nanómetros y ahora el de S2O3 de 7 nanómetros. Una manera de diferenciar estos filtros es a través de este código. En el caso del filtro de hidrógeno alfa, oxígeno 3 de 7 nanómetros, el código aparece como W9172A. El nuevo filtro de S2O3 tiene un código W9172C. Dentro de la caja tenemos una hoja con la respuesta del filtro, la cual estaremos poniendo a prueba más adelante en este video. Tenemos también un estuche plástico que nos sirve para almacenar el filtro. Y dentro tenemos el filtro con una película protectora para evitar el polvo. Esta película la debemos retirar para poder utilizar el filtro. A continuación voy a instalar el filtro en un cajón portafiltros con el objetivo de hacer el análisis de espectro utilizando este espectro heliógrafo de alta resolución. Este procedimiento lo vamos a hacer tanto con el filtro de S2O3 como con el filtro de hidrógeno alfa O3 de 7 nanómetros. En la página de SVBONY podemos apreciar cómo es el comportamiento de este filtro. Es un filtro que tiene dos bandas estrechas. Una está centrada en los 500.7 nanómetros, que es el oxígeno 3, y la otra centrada en los 671.7 nanómetros para el S2. También apreciamos que las dos tienen una transmitancia por encima del 90% y muy similar tanto para el oxígeno como para el azufre. Si revisamos ahora el filtro de 7 nanómetros de hidrógeno alfa y oxígeno 3, vemos que tiene también dos bandas estrechas, una centrada de la misma manera en los 500.7 para el oxígeno 3 y la otra centrada en los 656.3 para el hidrógeno alfa. Pero la transmisión sí es diferente, vemos que es mayor la transmisión del hidrógeno alfa que del oxígeno. Una vez tenemos los resultados del análisis del espectro, procedemos a analizar cada una de las bandas. En la banda de S2 apreciamos un ancho de banda FWHM de 7.22 nanómetros, el cual es muy consistente con los 7 nanómetros anunciados por el fabricante. Respecto a la transmitancia, en esta banda tenemos un máximo del 80%, pero si analizamos en la longitud de onda de 671.7 nanómetros, que equivale al S2, tenemos una transmitancia del 78.08%. Este valor es muy inferior al anunciado por el fabricante, el cual se muestra por encima del 90%. Ahora pasamos al análisis del oxígeno 3. En la gráfica apreciamos la respuesta de los dos filtros. En color azul, el filtro SO y en color naranja, el filtro HO. Respecto al ancho de banda FWHM, para el filtro SO tenemos 7.77 nanómetros, lo cual es mayor a los 7 nanómetros anunciados por el fabricante y está más cercano a los 8 nanómetros. Respecto al filtro HO,
el ancho de banda es de 7.22 nanómetros, lo cual es consistente con los 7 nanómetros anunciados por el fabricante. Respecto a la transmitancia, para el filtro SO tenemos un valor del 93%, lo cual es consistente con lo anunciado por el fabricante. Respecto al filtro HO, la transmitancia es del 92.25% y es mayor a las gráficas mostradas por el fabricante. Si bien la gráfica del filtro SO está desplazada hacia la izquierda y la del filtro HO hacia la derecha, al analizar en la longitud de onda de 500.7 nanómetros, los dos filtros tienen una transmitancia similar, lo cual nos permite que haya compatibilidad entre los datos a la hora de fusionar la información de oxígeno de un filtro y del otro. Finalmente, para la banda de hidrógeno alfa, tenemos un ancho de banda FWHM de 8.03 nanómetros, el cual es mayor a los 7 nanómetros anunciados por el fabricante. Por supuesto, esta gráfica es del filtro HO, ya que el filtro SO no permite el paso de esta banda de hidrógeno alfa. Respecto a la transmitancia, si bien tenemos un pico máximo en esta banda del 87.5%, al analizar en la longitud de onda de 656.3 nanómetros, que equivale al hidrógeno alfa, tenemos un porcentaje de transmitancia del 84.58%, el cual es mucho menor al anunciado por el fabricante, el cual estaba aproximadamente en el 94%. Ahora procedemos a analizar algunas capturas realizadas con el filtro SV220 de hidrógeno alfa oxígeno 3 al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos el filtro de S2O3. El tiempo de integración en juntas capturas es igual, fue un total de 14 frames de 5 minutos, es decir, 70 minutos tenemos por cada filtro, y fueron realizados al mismo tiempo gracias a que se realizaron utilizando un sistema con 4 lentes y 4 cámaras. Al analizar acá vemos que en el caso del filtro H-alfa O3 aparece mucho más rojiza la imagen. Es rojo, acá equivale al hidrógeno alfa, y lo que es verde o azuloso equivale al O3. En el caso del filtro S2O3 vemos que sale mucho más verde, porque acá el aporte del S2 es menor. También aquí el S2 lo vemos en color rojo y verdoso el O3. En cuanto a las estrellas, pues vemos que el filtro no está generando halos. El comportamiento entre los dos filtros es muy similar, por lo que el recubrimiento es de excelente calidad, no se nos generan halos indeseados. La cantidad de señal pues es muy similar entre un filtro y el otro, pero pues tenemos componentes diferentes en cada una de las tomas. Vamos ahora a apreciar el aporte del oxígeno en cada uno de los filtros. Como analizamos previamente, los dos filtros permiten el paso del oxígeno y las bandas tienen un ancho de banda similar, pero están un poco desfasadas. Al analizar acá vemos que la señal es muy similar entre un filtro y el otro. La cantidad de detalles es similar de un filtro al otro. Tal vez un mejor enfoque en el filtro de hidrógeno alfa que en el de azufre, por lo que se ve un poco más nítida la señal del filtro de hidrógeno. En este caso acá, juntas señales corresponden a oxígeno. Vemos un poco más brillante en esta zona el oxígeno que aporta el filtro de S2O3. Pero sin embargo, pues es muy similar el aporte de los dos filtros en cuanto a oxígeno. Al sumar esas dos señales, tenemos
acá la imagen de la derecha, en la cual lo que ganamos es pues mayor cantidad de señal, por lo que la relación señal a ruido es mucho mejor cuando ya sumamos los datos de oxígeno de los dos filtros. Es decir, acá estamos aprovechando que juntos filtros permiten el paso del oxígeno para tener el doble de datos, el doble de información, porque estamos apilando la señal de oxígeno de los dos filtros. Entonces pues es algo muy positivo y pues apreciamos que es muy compatible la señal de oxígeno de un filtro con la del otro, por lo que las podemos apilar sin ningún problema. Entonces hay un punto positivo, que estamos obteniendo el doble de información de oxígeno, ya que juntos filtros aportan la misma cantidad de señal en esta banda. Ahora, respecto a el azufre, pues la señal de azufre es mucho más débil que la de oxígeno o la de hidrógeno alfa, pero el filtro captura de manera correcta esta banda. Comparémosla por acá con la de oxígeno, y también tenemos acá la de hidrógeno alfa capturada con el otro filtro. Entonces apreciamos cómo logramos obtener, al combinar los dos filtros, datos tanto de hidrógeno alfa como S2 y O3. Los detalles de las tres bandas pues son diferentes. Hay detalles que solamente se aprecian en hidrógeno alfa y no se aprecian en las otras bandas, y así sucesivamente. Por decir algo, en esta zona vemos como el oxígeno tiene acá un poco más de estructuras que son mucho menores en el azufre y que no están presentes por acá en el hidrógeno alfa. Entonces estamos capturando esos tres componentes. En esta zona de por acá también hay una gran diferencia entre los tres. Las estructuras que tenemos acá de oxígeno pues no aparecen en el S2, y en el hidrógeno alfa pues son diferentes. Ahora pues la señal está ruidosa. ¿Por qué? Porque este es un objeto tenue y tenemos que apilar mucha más información para que sea mucho más nítido los datos y que el ruido pues se cancele. Pero aún así, en estos 70 minutos de integración se logró toda esta cantidad de información. Estos datos pues fueron capturados con lentes Samyang 135. ¿Cómo queda la imagen ya procesada? Aquí tenemos pues un procesamiento de los datos obtenidos con los dos filtros. Ahí vemos las estructuras verdes que equivalen al oxígeno, las estructuras rojizas que equivalen a el hidrógeno alfa. También alcanzó a capturar algo de hidrógeno alfa en la parte externa de esta nebulosa. De esa manera pues pudimos capturar este objeto en banda estrecha utilizando cámara a color. La imagen pues está un poco ruidosa debido a que el tiempo de integración no fue muy alto. Pasamos ahora a la nebulosa de Norteamérica y del Pelícano. Aquí tenemos las imágenes capturadas con el filtro de hidrógeno y oxígeno al lado izquierdo y el filtro de azufre oxígeno al lado derecho. Se ve mucho más verdosa y la de hidrógeno se ve mucho más rojiza. Juntas capturan pues muchos detalles y el nivel de señal es muy similar entre la una y la otra, y podemos apreciar que juntas capturan muy buenos detalles. Cabe aclarar que para el filtro de SO el enfoque no me quedó tan preciso como para el de hidrógeno, por lo que se resuelve un poco mejor algunos detalles. Estas señales pues las separamos. Aquí está tal cual se capturó al haber quitado las estrellas, pero una vez se separa en las tres bandas, entonces tenemos por un lado la señal de hidrógeno alfa, por otro lado la señal de azufre. Aquí ya empezamos a ver que
la relación señal a ruido pues es mucho mejor en el hidrógeno alfa, porque pues hay más señal de hidrógeno que de azufre. Entonces se ve un poco más ruidosa la señal de azufre que comparada con la señal de hidrógeno alfa. Y en cuanto a la señal de oxígeno, pues tenemos de los dos filtros. Tenemos acá al lado izquierdo la del filtro HO y al lado derecho la del filtro SO. De manera similar a lo sucedido con la otra imagen que capturamos, pues se captura casi la misma información. Vuelvo a aclarar, aquí me quedó un poco mal el enfoque en la imagen SO, entonces algunos detalles son más nítidos en la imagen del filtro HO, pero la cantidad de señales es muy similar entre los dos, por lo que podemos apilar estas dos informaciones de los dos filtros para obtener una mucho mejor relación señal a ruido. Acá ya tenemos apilados esos datos, entonces ahí apreciamos que es una imagen menos ruidosa porque estamos apilando la información de los dos filtros, es decir, tenemos el doble de información. Eso lo que hace es que garantiza que el ruido vaya disminuyendo y la señal vaya aumentando. Entonces, pues un éxito total estos dos filtros en cuanto a el oxígeno. Ahora dejamos acá ya las señales de hidrógeno, azufre y oxígeno. Vemos que pues hay detalles diferentes en esas tres imágenes. El tiempo de integración fue por cada filtro tomamos 30 frames de 5 minutos, es decir, 2 horas y media por cada filtro, para un total de 5 horas si contamos ya los dos filtros. Acá pues apreciamos que hay que capturar mucho más señal de azufre para reduciendo el ruido, y la señal de oxígeno también podemos capturar mucho más para reducir el ruido. La de hidrógeno, pues debido a que en esta zona es muy fuerte la señal de hidrógeno, pues aquí apreciamos que no está nada ruidosa, es muy clara. Perfecto, entonces miremos por acá otras zonas. Ahí capturamos las tres bandas. También notamos que sí, el azufre sigue muy ruidoso en estas zonas. Esta información, luego de ser procesada con la paleta Forax, nos arroja esta imagen. Logramos obtener una imagen de banda estrecha de excelente calidad utilizando filtros duales y cámara a color. En conclusión, este nuevo filtro de SVBONY es una muy buena opción. Es un filtro económico, no presenta problemas con halos y nos va a permitir crear fotografías con la paleta Hubble con cámaras a color si lo combinamos con el filtro SV220 de hidrógeno alfa oxígeno 3. Como puntos débiles tenemos que la transmisión en el S2 es del 78% versus el 90% que estaba anunciado por el fabricante, pero esto no es una limitante para que podamos capturar nebulosas de emisión, remanentes de supernovas y pues hacer fotografía de banda estrecha con cámaras a color. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que esta información les sea de gran utilidad. Los invito a que le den me gusta, a que se suscriban a este canal de Astrovecinos y que lo compartan con personas interesadas en este fascinante mundo de la astrofotografía. Hasta una próxima oportunidad.